Muy buenas noches, bienvenidos a Con Otra Mirada. Lo sucedido en Saint-Denis con motivo de la final de la Champions el pasado 28 de mayo parece haber abierto los ojos de muchas personas acerca de la inmigración en Europa. Unos ojos durante mucho tiempo cerrados por la venda con la que los medios de comunicación han ocultado el peor rostro de la inmigración en Europa. Esa prensa que calla ante las violaciones cuando son perpetradas por inmigrantes, esconde la condición extranjera de quienes perpetran delitos contra las personas o, lo que es peor, resaltan su nacionalidad puramente formal para camuflar su origen étnico. Silencian realidades como que el porcentaje de delitos perpetrados por extranjeros en España es 3 veces superior al que cometen los nacionales. Su, en no pocos casos, favorable acogida del terrorismo o su desprecio a las mujeres. Hoy, la prensa del llamado mundo libre hay que leerla como un criptograma. Las menciones que en ella se recogen son tan significativas como las ausencias. Así, por ejemplo, no se puede aludir a la nacionalidad u origen de un delincuente, pero sí a la condición masculina de un agresor. No puede señalarse a un colectivo de 100.000 personas, pero sí a otro que abarca la mitad de la humanidad. Los inmigrantes extraeuropeos constituyen los eufemísticamente llamados nuevos europeos. Una buena porción de ellos no se considera en modo alguno europea, despreciando nuestra cultura mientras aprovecha las ventajas que le brinda a nuestra sociedad. Una buena porción de ellos no tiene ninguna intención de integrarse ni de cumplir nuestras normas ni de convivir con nosotros. Esa es la realidad. Ciertamente no son todos. La procedencia de esta inmigración es sin duda importante. Por ejemplo, los inmigrantes hispanos y los de Europa del Este tienen en España un encaje que en muchas regiones de Europa no tienen los originarios de África o de una gran parte de Asia. Negarlo equivale a dar un paso decidido hacia el abismo civilizatorio mientras Europa está dejando de existir. Como decíamos al principio, lo vivido en Saint-Denis quizá haya servido para abrir los ojos a muchos acerca de la incompatibilidad de nuestra identidad con la suya, sobre todo porque ellos lo quieren así. Tenemos esta noche con nosotros para hablar de estos asuntos y de otros relacionados con él, pues a don Javier Villamor, por ejemplo, háganos los honores, a don Pedro Fernández Barbadillo. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos, don Pedro? Bienvenido hasta su casa. Muchas gracias, don Álvaro don Peñas, Fernando, que se resiste a comparecer con nosotros, no sé si se avergüenza de la compañía. Puede ser. Don Álvaro, había escondido, bienvenido. a ver si decías bien el nombre. Le agradezco enormemente su paciencia para con un servidor. Bueno, hablábamos, ya hemos empezado este asunto comentando lo que pasó en Saint-Denis el sábado pasado 28 de mayo, que, como digo, parece ser que abrió los ojos a mucha gente que lo vivió en primera persona, aficionados al fútbol, aficionados al Real Madrid o al Liverpool, que estaban allí en Saint-Denis y que sufrieron todo tipo de vejaciones, unas vejaciones que no podían ni imaginarse. Se habla de que había grupos nutridos de menas, que llamaríamos aquí, o de no menas, o de inmigrantes de origen norteafricano por lo general, que asaltaban de forma masiva a los europeos allí comparecientes, a los españoles, a los ingleses, como digo, y esto era algo, bueno, que primero los medios de comunicación han tapado sistemáticamente y segundo que cuando se cuenta parece que la gente no lo quiere creer del todo. Pero es algo frecuente en países como Suecia, como Francia, como Bélgica, como Alemania, como Gran Bretaña. Esto está pasando. ¿Es verdaderamente así como decimos? Sí, realmente es así. Lo que ha sucedido en Saint-Denis es, bueno, algo que lleva pasando mucho tiempo, esas zonas no-go, ¿no?, donde no hay que ir y claro, cuando haces un partido en una zona así, pues pasa lo que pasa. Y el problema es que esas zonas no son zonas muy limitadas, sino que cada vez hay más zonas, cada vez hay más sitios donde está pasando esto. Y bueno, en el caso del partido del otro día, pues sobre todo la concentración de un montón de gente se encontró con una visión totalmente distinta de la que tenían de París, esa ciudad del amor, la Torre Eiffel, y vieron una cosa completamente distinta, ¿no? Auténticas hordas de, sobre todo, inmigrantes magrebíes, africanos, que asaltaron, manosearon, robaron, y bueno, y además personas incluso como el mismo alcalde de, el mismo alcalde de Liverpool que fue atacado, ¿no?, fue víctima de ellos. Entonces creo que desde luego sí puede marcar para mucha gente un antes y un después. Incluso hemos visto personas en Twitter que antes defendían la postura totalmente proinmigracionista, ahora empezando a decir que está pasando, ¿no?, que cómo se puede permitir esto. Don Pedro, don Javier, Saint-Denis no es toda Francia, pero en toda Francia hay un montón de Saint-Denis. Así es. Hay un chiste que consiste en preguntar cuál es la primera lengua hablada en Marsella.
la segunda lengua hablada en Marsella. La gente suele contestar el árabe y dice, no, es el francés. El francés, porque ya en Marsella, el núcleo de la ciudad, otra cosa son las afueras, a donde se han huido los franceses nativos, pues ha quedado controlada por estos grupos de árabes, pues sobre todo argelinos, pero también tunecinos, también marroquíes, que están reproduciendo el mundo del que ellos provienen. Y más que ellos, sus familias. Porque... Del que ellos provienen, don Pedro, y una cosa que llama la atención, del que ellos huyen, y sin embargo lo reproducen en los lugares de acogida. Es un disparate. Bueno, pero esto muestra que el mundo occidental, esta Europa democrática, multicultural, resiliente, ecologista, gay-friendly, todo lo que queramos, todos los adjetivos que se le están poniendo últimamente, ya no es atractiva para el resto del mundo. Nos hemos convertido en una especie de payasos de circo que efectivamente ponemos la cara para las bofetadas y también ponemos el billetero para que esta gente pueda vivir sin trabajar, que yo creo que es uno de los motivos que también lleva a esta pequeña delincuencia del trapicheo y del robo y de la agresión. Es decir, el hecho de ser europeo hoy no se considera más que para estos extranjeros más que una fuente de privilegios. El tener un pasaporte francés, sueco, alemán, español, que se regalan con una facilidad asombrosa, lo que implica, aparte de moverte por toda Europa sin que te paren, pues implica que se te dan paguitas, se te dan subsidios, y las administraciones, como es el caso de España, compiten en ver quién te da mayor paga. Las diputaciones vascas, por ejemplo, están a la cabeza en esta competición. Entonces, claro, hay gente que puede vivir perfectamente sin trabajar, y si quiere más dinero, pues se dedica a la pequeña delincuencia o a la grande. Ellos, don Javier, se asombran de que llegan aquí. Pueden hacer literalmente lo que les da la gana, la represión hacia ellos es prácticamente nula, están protegidos por las leyes, están protegidos, lo que es peor que por las leyes, por la corrección política que implica a los medios de comunicación, por supuesto a los jueces, a las fuerzas del orden, porque tienen que verse obligadas o se ven obligadas a llevar a cabo determinadas actuaciones o no llevarlas a cabo en función de lo que los mandos con carácter político les ordenen, y no salen de su asombro hasta que pasa un tiempo y así se acostumbran, pero al principio verdaderamente cosas que en sus países de origen serían penadas de formas durísimas, aquí no tienen ningún reproche de ningún tipo. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en temas de integración, sí que me llama la atención cuando hablas con ellos, ¿no? Porque obviamente muchas veces generalizamos, y esto de un lado y de otro siempre hay que hablar de los colectivos, pero luego las historias personales son muy concretas. Y cuando ya intimidas con algunos de ellos, en concreto sobre todo con población musulmana, siempre te dicen, no, si es que veníamos pensando que esto era lo que veíamos en las películas, ¿no? O lo que veíamos en los telediarios, o cómo se nos vendía esas sociedades opulentes, ¿no? De todo el éxito, y que ellos asociaban a una identidad fuerte. Cuando vienen aquí, y además estudios sociológicos recientes lo apuntan a eso también, llegan, no lo digo para echarnos la culpa a nosotros, sino para entender cuál es el proceso. Ellos llegan pensando y queriendo en parte ser asimilados, en una parte. Pero claro, cuando llegan y entienden esta sociedad, primero, que no es identitaria, es decir, que ni siquiera es lo que ellos veían que era. Segundo, que ni siquiera tiene valores religiosos, porque mucha gente inmigrante, muchos inmigrantes con valores religiosos aprecian o respetan a la otra persona precisamente por esos valores. Cuando no los tiene es cuando empieza esa depreciación. Encuentran un gran conflicto psicológico. Es decir, oiga, yo me intento adaptar a una sociedad, pero es que esa sociedad no es nada. Entonces hay un repliegue hacia sus culturas previas y eso está creando los retos que estamos teniendo. Y no es un problema de integración, porque hay unas políticas de integración, lo que pasa es que están mal enfocadas. Hay muchísimo dinero, esto también es un negocio, y hay un problema que hay que enfocar. Es decir, el problema no son los que vienen, el problema somos nosotros, y no porque no queramos integrarlos, sino porque nuestros políticos nos han ido quitando esa identidad para ser un completo consumidor perfecto, ¿no? Que también es un poco a lo que quieren convertir esa inmigración que viene. Luego, respecto a lo que estabas comentando al principio de Saint-Denis, que no se me entienda mal, pero el hecho de que hubiera un retraso a mí me pareció positivo para que todo el mundo viera lo que estaba ocurriendo. Claro. Era imposible negarlo. Y voy a coger la frase esa de el miedo ha cambiado de bando. Porque hay mucha gente que no estaba viendo los peligros de la inmigración masiva, que ahora sí que tiene miedo, como tú decías en Twitter, ¿no? Gente que apoyaba la inmigración masiva, que ahora está horrorizado con lo que ha visto. Y eso creo que también, la palabra negacionista, también vamos a cambiarla de lado. Usted es un negacionista de las consecuencias de la inmigración. Y de la realidad misma. Claro, pero vamos a utilizar esos conceptos, ¿no? Es decir, nos están llamando negacionistas por el hecho de hablar de muchas cosas. Usted está negando un hecho que es evidente.
usted está negando un hecho, que la inmigración masiva conlleva unos grandes problemas sociales, económicos y políticos a la sociedad que la habita, porque es inevitable que en el auge de una proporción cultural, en algún momento eso sea completamente, no sea capaz de mezclarse. Y es lo que estamos viendo en Francia, en Alemania, donde yo también viví en Berlín, hay guetos, literalmente guetos, donde la sociedad es completamente paralela. No es que se interprete, es que es completamente paralela. Como me cambie usted el significado de la palabra negacionista, le advierto que me cojo un disgusto. Bueno. Es una etiqueta que nos gusta, pero bueno, pero de verdad, o sea, y luego mucha gente cuando vemos los tweets, ¿no? Hay gente que suele vivir en barrios medios altos, que no toca un barrio humilde en su vida, que no sabe lo que es los arrabales de las grandes ciudades, que no sabe lo que es los problemas también de las personas nativas en esos barrios, que desgraciadamente funcionamos así, hasta que la realidad no te da en toda la cabeza. Eso vamos a tratarlo más adelante, porque aquí ha habido ha habido un intento, como siempre sucede con ciertos sectores, sobre todo de la izquierda, ante la realidad, que lo que hacen es poner una venda, hacer como que no existen las cosas, ¿no? Ha habido gente que tímidamente, también hay que decirlo, porque claro, no estaba el horno para bollos, han empezado a decir que esto es una consecuencia de la desigualdad y la injusticia, ¿no? Bueno, ese asunto también hay que abordarlo inevitablemente, porque... La izquierda siempre lo lleva a la lucha económica de clases. Sí, pero... Que puede tener algo de cierto. El problema es que con lo que se vio en Saint-Denis no tiene nada que ver. O sea, absolutamente ahí sí que no había clases. Claro, es decir, esto va de otra cosa. Pero si tiene un componente de clase, precisamente es en el hecho de que son las clases más desprotegidas las que lo sufren. Precisamente ese es el componente de clase que tiene. Pero bueno, vamos a otra cosa. Has hablado antes, Javier, de el problema de la asimilación, de nosotros y ellos, de que ellos vienen aquí y efectivamente vienen con unos valores, se encuentran frente al nihilismo y frente a la nada. Por decirlo de alguna manera, es muy difícil asimilarte, es muy difícil integrarte. ¿Con qué te integras? Con una sociedad que tiene por máximo valor el Estatuto de Autonomía de La Rioja. Es decir, es muy difícil para una persona que cree en algo, ¿no? Bueno, del tema de la asimilación vamos a ver ahora un vídeo, vamos a ver unas imágenes en Francia, en una escuela en Francia, que creo que son muy reveladoras de cuál es la actitud de estos nuevos europeos, en fin, de lo que las revistas mainstream, globalistas, etcétera, se empeñan en llamar nuevos europeos. Por supuesto que no son ni nuevos ni europeos. Pues vamos a verlo. Est-ce que vous pouvez lever le bras, ceux qui sont français, ceux qui ont la nationalité française? Tu as la nationalité française? On va lever la main. Qui se sent français? Donc les autres non? Les autres non? Si je comprends bien, vous avez tous la nationalité française? Et personne ne se sent français, à part... Alors, sauf toi, pourquoi? Déjà, tu vas nous exclure. Écoutez, dans ma tête, je suis blanche. Je suis une blanche. Et voilà. Et c'est quoi le lien en fait? Pour être français, il faut être blanc. Oui, c'est ça. Je sens en moi que je suis pas entièrement À français. l'intérieur de toi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu es quoi alors? Tu te sens quoi plutôt? Noir. Il y a deux catégories de Français. Il y a les Français, les vrais blancs, les Français. Et les autres, ceux qui ont la nationalité française, mais ils ne sont pas français. Mais c'est qui les Français pour toi? Les Français? Ouais. Les Français, c'est les blonds aux yeux bleus, qui n'ont jamais rien fait, qui sont propres. Moi, je suis d'abord indien avant d'être français. Avant d'être français? Ouais. D'accord. Mais c'est pas l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais dans ma tête, c'est ça. C'est d'abord mes origines, après le pays d'accueil. Enfin, d'accueil. Puis où je vis. Tu es né en France ou... Quand on vit dans une famille où on vit comme dans le pays d'origine, de notre origine, on ne sent pas trop français. Déjà, on parle arabe, on parle tous arabe, et après, décoration, même décoration. À la maison, vous parlez arabe? Voilà. Donc si on parle arabe, on peut pas se sentir français. Si, c'est pas ça, c'est que voilà, on se sent c'est pas comme si on se sentait pas comme en France. Peut-être que je vivrais chez moi, je pourrais dire que dans mon propre chez moi, je pourrais dire que je me sens comme une Française. À force de nous faire croire qu'on n'est pas français, ben on se sent exclu. J'ai choisi d'être algérien, monsieur. D'accord. Est-ce que tu connais l'Algérie? Oui. Tu es allé plusieurs fois? Oui, j'ai fait tous les étés. Et ça veut dire quoi être algérien pour toi? Je sais pas, avoir des parents algériens. Donc en fait, tu es là provisoirement.
Pues incluso gente que ha nacido en Francia dice que sí, que está ahí de paso. Es decir, que el sentido de su identidad, de su pertenencia, no es Francia. Dicen cosas que si las dijésemos otros, probablemente pues no sé qué consecuencias podrían tener. Para ser francés hay que ser blanco. Dice, lo de los ojos azules y eso ya queda un poco tal. Pero bueno, para ser francés hay que ser blanco. Esto es una verdad que hasta hace 20, 30 años era absolutamente inatacable. Pues naturalmente, sí, claro, sueco, alemán, italiano, español, tal. No es lo que lo define, pero sí es una característica de lo que se es, ¿no? Ellos lo pueden decir porque les hemos dado esa patente de corso a la par que nos privábamos a nosotros del derecho de decirlo. Pero ellos sí pueden decirlo. Esto es como, bueno, no voy a poner paralelismos que me voy a meter en un jardín tipo botánico. Nos remangamos, vamos a ello. Para ser francés hay que ser blanco, todo suyo. No, es muy bien también lo que estaba diciendo antes Javier, ¿no? Esa identidad que se nos ha despojado de una identidad, y cuando estas personas vienen aquí, de pronto puedes venir pensando en quiero integrarme en esta sociedad, en este mundo tan maravilloso, pero cuando ves que lo que hay no es, pues no hay nada, realmente es el vacío, pues lo decía muy bien también Engels cuando hablamos del tema de aquel documental sobre lo que estaba sucediendo en Polonia, ¿no? Decía que al final tienen una mentalidad de conquista. Y es una mentalidad, o estoy de paso, esto no tiene nada que ver conmigo, o realmente aquí al final yo voy a imponer mi ley, voy a imponer mi forma de pensar, y de ahí surgen los guetos, las zonas no-go y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo hace años que conocí a un chico francés, un chico negro, y que era pariente de un amigo mío, y este chico, por ejemplo, él llevaba un anillo, bueno, estaba escrito en letras árabes, y yo le pregunté si era musulmán, y me dijo que realmente no, pero que en su barrio los duros del barrio, los que mandaban en el barrio, eran todos pues musulmanes, se vestían como raperos, pero eran todos musulmanes, y que era una forma de diferenciarse de los franceses. Pero claro, él había nacido en Francia, sus padres llevaban muchísimos años en Francia, pero no se sentía francés. Él había cogido esa identidad como una forma de enfrentarse, ¿no?, a esa Francia que supuestamente les oprime, ¿no?, porque vemos que el discurso victimista también se repite muchísimo, aun cuando luego la realidad es que pueden tener muchísimas más ventajas, pueden decir absolutamente lo que les dé la gana, y los que están reprimidos y en muchos casos discriminados, con la discriminación positiva, son los franceses. La condición de víctima no te la da la realidad. La condición de la víctima te la da la pertenencia a un grupo minoritario. Y por tanto, en la medida en la que menos no son... minoritario. ¿Perdón? Cada vez menos minoritario. Bueno, no, pero obviamente minoritario en el conjunto de Francia, pues los procedentes del norte de África o subsaharianos, negros, tal, lógicamente es gente todavía cuantitativamente, perdón, inferior a los franceses, son menos todavía, cada vez son menos, pero siguen siendo menos, y la condición minoritaria, si me apuras, tampoco te la da la aritmética. Te la da una determinada visión de la historia y una interpretación moral de la historia. Podrían ser más, no importa que fueran más numéricamente, seguirían siendo minoría, porque el concepto de minoría tiene que ver con la definición de verdad moral. Entonces, hay sitios donde son evidentemente mayoría, Saint-Denis, por ejemplo, sí, pero siguen siendo minoría. Son más, pero son minoría, ¿no? Entonces, hay una cosa que decían aquí, lo decían ellos, que decían, hay franceses de carné, hay franceses documentales, y hay franceses de verdad, que no somos franceses de verdad. Esto lo decían ellos. Lo digo porque aquí lo hemos dicho en el editorial y probablemente alguien en Twitter o en algún otro lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, lo pone ahí, joder, estos racistas, esto no... El otro día unas frases tuyas se descontextualizaron bastante. Bueno, estoy acostumbrado. En relación a lo de Saint-Denis. Sí. Pero es que es la realidad y no me parece mal. Es que aquí ese conflicto, o sea, que a mí un negro se considere negro por encima de todo, me parece estupendo. Claro. ¿Dónde está el problema en que yo como blanco considere lo mismo? El gran meme de, soy negro, me parece estupendo, estoy eso tal, eres blanco, racista, ¿no? Luego, por ejemplo, la religión también es una identidad por encima. Y me parece perfecto. ¿Por qué no puedo tenerla yo como cristiano? ¿Por qué no puedo imponerla con el paso del tiempo a otros como cristianos, ¿no? Entonces, esas son la hipocresía del sistema, que es lo complicado. Esto también creo que nos remite a un cierto debate de derecho romano y ius solis y ius sanguinis, sangre y tierra. Comparemos cómo ha cambiado la situación en Francia, por ejemplo, con los españoles exiliados que iban a Francia y que querían ser franceses. Incluso sus hijos acababan rompiendo la conexión con España que tenían sus padres y decían que las batallitas de sus padres o de sus abuelos, tratándose de la tercera generación, no les interesaba, que ellos eran franceses, aunque se apellidasen Rodríguez o Fernández, y que querían prosperar en Francia, que España les parecía incluso un país atrasado con el que no tenían nada en común.
Sin embargo, han cambiado tanto las cosas que ahora estos grupos, vamos a decir, minoritarios que vienen de fuera, de Senegal, de Argelia, de Mali, o que descienden de familias que vinieron de ahí, ahora se jactan de no ser franceses. Pero no es esto, efectivamente es así, pero no es esto, al hacer la comparación que estamos haciendo, por ejemplo, con la inmigración española, que fue por toda Europa, bueno, desde finales del 19. ¿No es esto, digamos, el reflejo de que el problema está en la homogeneidad o no cultural de la inmigración? Es decir, nosotros, por ejemplo, en España tenemos un problema menor porque la mayor parte de la inmigración es hispana, por un lado, y podemos asimilar, creo que de forma razonablemente bien, a los procedentes del este de Europa. Búlgaros, polacos, ucranianos han venido aquí, no ha habido problemas, no hay más problemas seguramente porcentualmente de los que pueda haber con los nacionales, en el caso de la migración. Pero en el caso del conjunto de la migración, sí, y sobre todo se debe a migración procedente de determinadas zonas. Entonces, a lo que aludía don Pedro es, efectivamente, que los españoles y los franceses tenemos un sustrato en común, tenemos una cultura en común, pero con este tipo de grupos norteafricanos o subsaharianos, eso no existe. También es nuestro pasado, es decir, claro. Y ahí demuestra la historia. Nosotros no tuvimos colonias, tuvimos un imperio en el que todos éramos lo mismo. De ahí esa homogeneidad cultural y religiosa. No tuvimos, fuimos un imperio. Y a día de hoy seguimos siendo un imperio de otra manera, pero sigue siendo, ¿no?, el imperio de la hispanidad. Y esa es la diferencia con la inmigración que tienen ellos. Ellos sí que han tenido colonias. Ellos sí que crearon desde el principio una clase A y una clase B de persona, incluso subhumanos. Recordemos lo que hicieron los belgas, ¿no? Y eso nunca lo hicimos nosotros. Y de alguna manera eso es lo que se está transmitiendo hoy en día. Esta gente, igual que los chinos hoy en día, con ese alza que están teniendo en la lucha contra el anglosajón, no se olvidan de lo que pasó en su historia. Los chinos no se olvidan de la humillación del siglo pasado, de la guerra del opio, no se olvidan de eso, y se la tienen guardada los ingleses. Esta gente se la tiene guardada a los franceses, igual que muchos a los ingleses también de otras colonias, etcétera, etcétera. Ahí eso es algo también que habría que estudiar. Luego, en Francia hay una cosa interesante, me gusta mucho una charla de Bestringes, el menos podemita de los podemitas, que precisamente con la inmigración es súper claro. Sí. Y decía, Francia ha pasado dos modelos, y Francia también Europa, pero sobre todo Francia, ¿no?, que es lo que más conoce, de la asimilación de los años 70, en el que cualquier persona que llegaba dejaba de ser lo que fuera y se convertía en francés. He conocido algunos de origen africano que son completamente franceses, porque su familia ya es francesa, aunque sea negra, digo, contradiciendo lo que hemos visto en el vídeo, a lo que tenemos hoy en día, que es la integración. La asimilación es el nativo sigue siendo lo que es, absorbe al que viene. La integración es yo dejo un poco de ser lo que soy y dejo de exigir lo que debería exigir para yo intentar llegar a un punto de acuerdo o común contigo. Tú dejas en parte de dónde vienes y nos encontramos en un punto intermedio. Eso es lo que mucha gente bien pensante piensa hoy en día. El problema es que cuando tú dejas, nunca vas a volver, y el otro que puede dejar va a volver a donde estaba. Porque, como decíamos al principio, no se encuentra con nada que le interese a las sociedades que le acogen. Sí. Ese punto común del que habla usted, don Javier, parece que es Cosmópolis o Nueva York. Esa Nueva York que aparece en las películas y donde la gente pues, puede ir a comer a un libanés, tener una criada guatemalteca, pero ellos trabajando en Wall Street o en algún lobby o en alguna consultoría o en la política, y desde luego ganando mucho dinero y disfrutando de lo que ellos consideran que son las ventajas de la multiculturalidad, que son ventajas asentadas exclusivamente sobre el dinero. Mientras pueda pagar, pues tengo un portero a la entrada de mi piso en la Quinta Avenida que me protege del desorden que pueda venir. Lo que se decía también, contaba Tom Wolfe en su magnífica novela de La hoguera de las vanidades. Sí. Hay un reverendo negro que les echa en cara a los demás y dicen, a mí me tienen que pagar estos sobornos porque yo les salvo a ustedes. Soy la válvula de vapor que permite que escape el vapor de la indignación con ustedes. Y se lo dice pues a unos fiscales judíos que querían montar el caso contra el protagonista al que le acusaban de haber atropellado a un chico negro en un suburbio. Hay una cosa con lo que estaba mencionando, también que es importante, ¿no? A primera generación, lo que ha dicho, que sí se asimila, o que muchos llegan a Francia, agradecen a Francia, mucha gente también, por ejemplo, que huye de Argelia, después de lo que sucede allí. Y yo recuerdo hace años que se hablaba
muy mal de eso, por ejemplo en periódicos como El País, hablando de que, bueno, que cómo era posible que hubiera tantos inmigrantes que estuvieran votando al Frente Nacional. Claro, eran inmigrantes de primera generación, ¿no? Luego la segunda y la tercera generación, nacida en Francia, sin embargo, es la que crea una identidad que se enfrenta a la identidad francesa o a esa ausencia de identidad de la que estábamos hablando. Y respecto a los españoles, también hay que recordar que hubo muchísimos españoles en el Frente Nacional, entre ellos estaba aquel diputado Jean-Claude Martínez. Y bueno, por poner un ejemplo curioso, un detalle, conocí en su día, creo que era Rafael su nombre, era el chofer de Jean-Marie Le Pen y sus padres eran de Orense, ¿no? Es decir, que estaban perfectamente integrados, por ejemplo, en un movimiento como el Frente Nacional, ¿no?, que defendía pues a la Francia real, ¿no? Sí, de lo que se le ocurre, de lo que se le acusa. Vamos a ver unos titulares que tenemos de prensa, referido precisamente a lo que está diciendo don Álvaro. El País, Sigart dice que en Francia hay sobredosis de extranjeros. Bueno, que lo dice el señor Sigart, vaya. Cuando era alcalde de París. 1991. Era presidente de Mitterrand. Nada menos. Y Chirac llega a la presidencia en el año 95. Entonces era alcalde de París. ¿Quién iba a suponer que iba a enfrentarse a Jean-Marie Le Pen en 2002, en la segunda vuelta de las elecciones? Y entonces los curas del país le reñían por decir este tipo de cosas. De esto no se podía hablar. De Gaulle dijo en su momento que hubiera inmigración de todas partes en Francia. Francia lo convertía en universal, pero que ojo con la proporción, porque entonces Francia dejaría de ser Francia. Evidentemente. Es que es un hecho matemático. Es un hecho. Es uno de los motivos que le llevó a abandonar Argelia. Que no es de Gaulle, que también dijo algo más, ¿verdad? Lo tenemos ahí, tenemos el titular. Sarkozy, Francia no puede seguir recibiendo extranjeros. Y lo que ha llovido desde que le dijo Sarkozy y lo que ha llovido en forma de inmigración. Fíjense ustedes, si ya por entonces se decía esto, imagínense. Y tenemos algo más también por ahí, otro presidente francés. Lionel Jospin, contra la inmigración clandestina. Hay un asunto aquí, y ya que el señor Jospin nos lo permite o nos da pie a ello, aquí hay una cuestión que yo creo que está desvirtuando el fondo del debate. Y es cuando se alude por parte de fuerzas políticas en España y fuera de España a la inmigración ilegal. Esto no es la inmigración ilegal. Esto que vemos es inmigración legal e incluso de gente ya nacida en Francia. El problema no es la ilegalidad de la inmigración, el problema es la desproporción de la inmigración, por muy legal y por muy bendecida que esté. Hay un vídeo, no lo encontré, que es que me he acordado hace poco. Es un científico americano, o estadista, que representa en una mesa con un mogollón de bolitas pequeñas, seguramente alguno de los espectadores lo haya visto, ¿no? Y dice, claro, el problema no es acoger, porque yo de este megamontón cojo 1 millón de bolitas y las meto aquí, pero es que estas bolitas se van a reproducir. Y yo saco 1 millón y de repente hay 10 millones más. Entonces, el problema no es integrar, porque hay gente que piensa que aquí cabe todo el mundo. El problema es la estadística de la inmigración, del crecimiento, de la tasa de crecimiento de las poblaciones. En Europa, en general, el mundo occidental, el más desarrollado, está muy por debajo de la tasa de reemplazo. Estamos en torno a 1,2, España es de las menores del mundo. Hay países como Nigeria que está en 7. Las cifras oficiales de la ONU dan para África duplicarse en 2050 la población. Y en 2100, más de la mitad, dice Bruselas, de los europeos va a ser de origen africano, en 2100. Luego celebran, por ejemplo, las caídas de la natalidad de que celebra Pedro Sánchez diciendo que España íbamos en 2100 a 21 millones de españoles, es decir, la celebración de la debacle. Y cuando muchos nos critican y hablamos de esto, no estoy hablando de las razas, me da igual la raza, cultura, estamos hablando de números, simplemente de números. Y es que por números, si hablamos antes de las minorías, los que somos blancos, por así llamarlo, a día de hoy ya somos minoría global, en 2100 vamos a ser el 5% de la población del mundo. Lo que pasa es que estaremos contenidos en ese parque temático llamado Europa. Hay muchas razones por las cuales se favorece esto. Hay razones, podríamos entrar en la cuestión del reemplazo de población, que es un hecho. Y es un debate que se evita porque tiene connotaciones y lo han dicho muy feas. Sí, no, lo han dicho abiertamente. Sí, pero que se admite cuando uno entra verdaderamente, efectivamente, en el debate en cuestión, pues se termina admitiendo, ¿no? También hay otro factor importante, que es el factor de control de los salarios, que genera un discurso muy perverso de que es que vienen los inmigrantes porque los españoles no quieren trabajar por no sé cuánto salario. No, es al revés. Es que los salarios se congelan, incluso descienden, y por eso los españoles no quieren trabajar. Pero esa entrada, esa inyección masiva de masa laboral, justamente el factor sobre el que incide sobre la fuerza de trabajo, y lógicamente tiende a congelar esos salarios. No es que sea la única causa, pero es una causa importante y tendría mucho que ver también con otras cuestiones, como la liberación
emancipación femenina, etcétera, ¿no? Pero además de toda esa serie de beneficios, hay fuerzas políticas que directamente se benefician de ello. Creo que tenemos por ahí un cuadro sobre el sentido del voto en Francia, ya que estamos prestando particular atención a Francia, ¿no? El voto por religión en la primera vuelta. A Macron, musulmanes el 14%, católicos el 29%. A Marine Le Pen el 7% de musulmanes, el 27% católicos. A Mélenchon el 69% de los musulmanes y el 14% católicos. Y a Zemmour el 2% de musulmanes y el 10% de católicos. Bueno, yo creo que las cifras hablan por sí mismas. 69% de musulmanes votan a Mélenchon. En Saint-Denis mandan los de Mélenchon. Así es, de hecho en Francia se les llama muchas veces los tontos útiles del islamismo. Les están votando evidentemente porque saben que con ellos van a conseguir muchas más ventajas, no porque evidentemente comulguen con las ideas de Mélenchon o con su ateísmo, ¿no? Que en principio como buen partido de la izquierda, ¿no? más dura debe defender esas ideas. Pero realmente sí se les considera los tontos útiles del islamismo. Y es cierto, en Saint-Denis fueron el partido más votado. Y un detalle con lo de Saint-Denis, los detenidos británicos por los incidentes eran 31 personas, me parece, detenidas, que son poquísimas realmente para lo que sucede allí. Pero bueno, estamos también habituados a eso, ¿no? Que pasan cosas muy gordas y detienen a 4 personas. Sin embargo, en cosas mucho menores detienen a muchísimos, ¿no? Sí. Y a los días siguientes siguen deteniendo gente, ¿no? Pero bueno, los detenidos eran 9 de ellos, o sea, de los 31, 9 eran franceses. De esos 9, 7 tenían nombre árabe o africano y el resto argelinos, en su mayoría marroquíes y tunecinos. Entonces, bueno, desde lo gracioso es que supuestamente eran británicos, eran hooligans británicos que fueron los que causaron todos los disturbios porque evidentemente se quiere tapar todo esto. Ese mapa extrapolado de España funcionó hace muy poco igual. Se preguntaba más en los medios, ¿por qué tenemos este problema? Y ponían 2 mapas. El problema, dónde estaban los menas principalmente contenidos en España y dónde estaban las principales manadas en España, y coincidían. Qué sorpresón nos acaba de dar, ¿no, Javier? Es que hay gente que niega esto, los grandes negacionistas de la inmigración. La ironía no va dedicada a ustedes. Pero es curioso. Y luego también con lo de Mélenchon me hace siempre gracia, ¿no? La histórica fascinación de la izquierda comunista con el Islam. Siempre han estado fascinados, porque la UMA es la consecución de su internacional comunista nunca consumida. Entonces hay esa fascinación. Muchísima gente en su momento con las repúblicas árabes en los años segunda mitad del siglo XX viajaban allí fascinados y muchos se convertían. Porque la UMA es eso. Llama la atención, don Pedro, el que una comunidad que se caracteriza por la radicalidad de su profesión de fe vote y esté de acuerdo con aquellos que sostienen a un determinado candidato desde el ateísmo confeso. Es decir, que ateos y musulmanes coincidan en Mélenchon. Es que Mélenchon también es el candidato más votado por los ateos. Yo creo que esto se trata, por parte de los musulmanes, de un voto estratégico. Alguien podría decir que es como la comunidad negra en gran parte de los Estados Unidos, que vota al sistema clientelar que le mantiene, montado por el Partido Demócrata. En Estados Unidos, ya lo hemos comentado, el Partido Demócrata siempre ha creído que los negros eran de su propiedad, fuesen como esclavos en el siglo XIX o fuesen como votantes en el siglo XX y en el siglo XXI. Pero en este caso, en Francia, yo creo que hay aquí un voto estratégico. La comunidad musulmana inmigrante sabe que con Mélenchon van a tener más manga ancha. Va a haber muchas más regularizaciones, más fronteras abiertas y van a tener más leyes que les protejan y que ataquen les concedan discriminación positiva. Por ejemplo, en Francia hay una ley que considera el delito defender lo que se llama el colonialismo. Entonces se está yendo en estos pasos y quienes lo dan saben que cuentan con el voto de los musulmanes, o los musulmanes saben que votando a estos van a conseguir mucho más. Por ejemplo, el político liberal canadiense, Michel Ignatieff, uno de estos globalistas, se metió en política en el Partido Liberal Canadiense y luego contó su experiencia en algunos libros, y en uno de ellos decía que le había sorprendido mucho darse cuenta que cuando iban a pedir el voto a lugares como Toronto, que es la ciudad más poblada, Montreal, claro, como es un sistema de distritos estilo británico, claro, tenían que negociarlo con las comunidades de los barrios para conseguir los votos. Y lo mismo que hizo, por ejemplo, Hillary Clinton en Nueva York, que tuvo que negociar con comunidades, no solo de negros, con los dirigentes de comunidades de negros, sino también de judíos y ortodoxos. Y entonces, los camaradas de Ignatieff
tenían que vérselas con los dirigentes de la comunidad, por ejemplo, tamil, organizada allí, o la comunidad drusa. Y tenían que aguantar preguntas como: si ustedes llegan al gobierno gracias a nuestro voto, ¿qué política exterior va a tener el gobierno canadiense respecto a Ceilán? Y este señor acababa diciendo, hombre, eso sí, con muchos subterfugios, que bueno, que a él no le parecía aceptable que una pequeña comunidad del otro extremo del mundo pudiese determinar la política exterior de un país en el que supuestamente habían ido a integrarse. Qué racismo, don Pedro. Dígaselo a este señor tan liberal. Quería comentar un ejemplo de el partido útil, el Partido Socialista también para la inmigración, últimas elecciones y muchísimos vídeos con mujeres musulmanas, hombres musulmanes pidiendo el voto al Partido Socialista. Un ejemplo de lo de Mélenchon con el tema de servir a sus intereses del islamismo, ¿no? Por el programa de televisión La Zona Prohibida, que fue hace unos meses, a una localidad que está a 2 horas de París, pues una localidad en la que hay una presencia musulmana importantísima. Había cosas muy llamativas como vendiendo muñecas sin rostro, ¿no? Por una versión bastante estricta del Islam, que no se puede representar a la figura humana. Las mujeres y los hombres separados en las cafeterías, por supuesto las mujeres tapadísimas, bueno, libros bibliotecas dedicadas a libros exclusivamente de islamismo, una cosa increíble, ¿no? Que de hecho Zemmour llegó a decir que Kabul estaba a 2 horas de París. Bueno, pues en este caso, cuando se emitió este programa, que además lo conduce un abogado que su hermana había ido a Siria a combatir con el Estado Islámico, y una periodista muy conocida en Francia, bueno, pues reciben montones de amenazas, se tienen que cambiar de domicilio, bueno, lo que desgraciadamente pasa en Francia tan a menudo. Bueno, pues el partido de Mélenchon, la Francia Insumisa, denunció que eso era un claro acto de islamofobia. Y fue el que salió a defender, bueno, pues que lo que pasaba allí era completamente normal y que, bueno, que no pasaba absolutamente nada con eso. Es decir, por esa razón los musulmanes votan a Mélenchon. ¿Es la izquierda cobarde también? Bueno, es que la izquierda desde hace 30 años en Francia se ha dado cuenta de que ha perdido el voto obrero, el voto de las clases bajas, que ha ido en gran parte al Frente Nacional, y entonces ha decidido cambiar de pueblo. Entonces, la única manera que tiene de alcanzar el poder, ya que los funcionarios y los jubilados están limitados en número, es captar votante inmigrante. Esto es muy importante, es que el cálculo político, que no lo hace la población normal y corriente, lo hacen los políticos, obviamente. Es decir, ya no me vota el nativo, porque ya está quemado de todo lo que he hecho, porque le he mentido le he subido los impuestos. Voy a traer gente, como le voy a pagar la paguita, va a querer que siga saliendo. Y esos son los nuevos votantes. El nuevo europeo es el nuevo votante. Por cierto, el nuevo europeo, portada de National Geographic, me acuerdo 2015, con todo el tema de la inmigración. Sí, señor. El caso de Grenoble también, que lo que pasa creo que la justicia francesa ha echado esto atrás, pero con un gobierno ecologista se aprobó que se pudiera utilizar el burkini en las piscinas. Y era celebrado por la comunidad musulmana como si hubieran ganado un mundial. Una cosa increíble. Lo que pasa es que la justicia francesa pues de momento lo ha echado para atrás. Otro caso, va a ser la 5ª o 6ª mayor mezquita de Europa, en Estrasburgo, financiada y apoyada por el gobierno local, que es ecologista, que es verde y feminista. Verde como la bandera del Islam también. también. Sí. Bueno, hombre, yo quería mencionar aquí, hablando del asunto de la mano de obra barata, a mí un dato que me pareció revelador. Un periódico económico español, El Economista, publicó hace unos años, cuando las oleadas de supuestos refugiados sirios y afganos que venían a Europa, invitados por doña Angela Merkel, democristiana, por cierto, bueno, pues publicó un reportaje sobre el tipo de trabajo que estaban encontrando esos refugiados, esos nuevos europeos. Y sacaba casos en los que a través de acuerdos entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y las asociaciones de empresarios, se estaba dando trabajo a estos jóvenes refugiados a €1 la hora. Y se contaba como un ejemplo de integración, porque claro, a partir de aquí, a partir de €1 la hora, se supone que irías formándote, aprenderías el idioma y ganarías más, y a lo mejor, y esto lo añado yo, pues llegarías a ganar €4 la hora. No, es que el sistema al final globalista de libre mercado, puramente abierto, sin ningún tipo de protección, de trabas, etcétera, a lo que conduce necesariamente es a eso, a la consideración del trabajo como una mercancía, acaba llevándonos a todos a trabajar por la subsistencia. Es una ley inexorable del mercado, si eso no se corrige. Sí, porque claro, efectivamente, si tienes que emplear a nacionales, tienes que pagar más, indiscutiblemente. Y solo puedes hacer ese producto rentable si lo blindas, si lo proteges, si tienes una decisión determinada de proteger
tu economía, de proteger a tu pueblo y de proteger tu producción. Como no es el caso en el que estamos, como lo que estamos haciendo es abrir los mercados, no para vender nosotros, sino para que nos vendan nosotros, pues lógicamente la consecuencia es esa, necesitamos mano de obra barata. Una de las, don Pedro lo recuerda con frecuencia, una de los mantras que se nos cuentan para defender la inmigración es que nos van a pagar las pensiones. O sea, tiene narices el mantra, es lo menos integrador, lo menos en favor, en fin, de la justicia, de la humanidad posible, es lo más egoísta. Es un argumento esclavista. Es un argumento esclavista. Sí, además es un argumento dicho por la izquierda, la que habla de la redención de los pobres, de la justicia, de la igualdad. Dicen, no, estos vienen para pagarnos a nosotros las pensiones. Y claro, también es un desprecio a la inteligencia de esos pagapensiones. Pero claro, llegará un momento en que digan, oye, voy a estar yo trabajando para que tú cobres una pensión y vivas bien a mi costa. Dice, pues hasta aquí hemos llegado. Ustedes que conocen la Europa del Este, el Oriente europeo, la percepción que se tiene allí de este fenómeno es diferente de la que se tiene aquí. Totalmente. Esas ansias de integración y sobre todo porque esa recreación del multiculturalismo como el epítome de todas las virtudes, donde nos abrazamos todos sin ningún género de barreras, etcétera, es un discurso que no cuela. Ellos mantienen un sentido de la identidad propia muchísimo más arraigado, de donde se puede colegir también que esa aceptación indiscriminada de la inmigración que se produce en Occidente, en comparación con lo que se produce en el este de Europa, refleja el nivel de degradación en el que estamos en la Europa occidental. Así es. Además, en países como en Hungría, en Polonia, lo que hay es una identidad muy fuerte. Entonces, esa identidad sí puede asumir a ciertos grupos. Cuando estuvimos también hablando del tema de Polonia con la frontera, estaban las declaraciones de los musulmanes polacos, de los judíos polacos, y se sienten completamente vinculados a Polonia. O sea, quieren ser parte de Polonia. No hay esa separación, ¿no? Decir, no, yo primero soy esto, no quiero tener nada que ver, o ya veremos si me interesa ser polaco o no. En Hungría pasa lo mismo, es decir, tienen una identidad muy fuerte, están defendiendo su identidad cultural y, bueno, pues claro, eso evita que permitan estos desmanes. Si básicamente lo que sucedió el otro día en Saint-Denis, eso no hubiera sucedido en Varsovia, no hubiera sucedido en Budapest, no hubiera sucedido en muchos otros sitios. Pero sí puede suceder en el mundo occidental tan avanzado, tan moderno y tan progresista. Yo creo que también es obviamente de dónde vienen, ¿no? Son de la dictadura comunista, que queramos o no también era ciertamente protectora a nivel cultural e identitario, ¿no? Frente a ese expansionismo occidental, y luego las ganas de vivir en paz. Y sobre todo porque así como nosotros vamos con cierto retraso con la debacle francesa, por ejemplo, ellos nos ven con los ojos del tiempo. Estas son las consecuencias de España, estas son las consecuencias de Francia, yo me blindo, ¿no? Sí, pero nosotros, don Javier, al hilo de lo que dice, nosotros, yo le decía el otro día a Josué que tú vienes del futuro. Porque él estuvo en Saint-Denis, sufrió... Sí, eso, antes o después es nosotros eso. hemos visto el futuro en Saint-Denis. Vamos a ver cuál es la consecuencia que eso tiene en la sociedad española, porque me temo que no vamos a sacar las consecuencias de esa visión del futuro que tienen en Europa del Este, de ver su futuro en nosotros hoy. Teniendo en cuenta que Pedro Sánchez firmó el pacto de Marrakech de la ONU, de inmigración, nos va a tocar. Solo muy pocos países no lo firmaron. Y España lo firmó, y estamos precisamente frente a Marruecos, ¿no? Respecto a lo que decís antes del tema del comercio, ¿no? Del interesante, por ejemplo, la figura de China, que yo creo que es un ejemplo en algunas cosas para mal, en otras cosas para bien. Se integró en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en 2001, se aprovechó de la División Internacional del Trabajo, y lo que estamos viendo ahora es una vuelta hacia el comercio interior, protegiendo sus sectores estratégicos, precisamente para poder fortalecerse de cara a hacer frente a Estados Unidos de aquí a 20 años. Es decir, se aprovecha de ese comercio, pero después se centra en su propio comercio interior, que es algo que quizás no se han aprendido aquí todavía en Bruselas cómo va el tema, ¿no? Y sobre todo me acuerdo de las palabras de Pedro Sánchez, que dijo que la pandemia del COVID había sido quizá una oportunidad, una forma de entender que tenemos que reindustrializarnos, y bueno, me gustaría ver dónde están esos proyectos de reindustrialización, ¿no? Bueno, es un necio Pedro Sánchez, no podemos tomárnoslo en serio, pero bueno, sin ningún ánimo de verdad de injuriarle ni nada parecido. Es un necio en el sentido latino de la palabra, es un ignorante, nesquio, el que no tiene ciencia, el que no sabe, se lo ponen todo por escrito, él lo repite, y efectivamente yo me quedé enormemente sorprendido cuando retomó el tema de la reindustrialización de España, que desde luego es algo muy, muy, muy necesario, y me sorprendió que lo dijera y que dudé de que se lo tomara en serio verdaderamente. Al final no era más que otro de sus discursos vacíos, ¿no? Pero en otros países de Europa, cuando hablan de esas cosas,
se lo toman en serio, es decir, verdaderamente las palabras significan algo y significan lo que siempre hemos creído que significaban, y saben que hay que protegerse, y saben que el país tiene que tener un peso por sí mismo en el mundo y que no puede inundarse de gente procedente de latitudes exóticas y lejanos desiertos. Porque es gente, son políticos que tienen una visión de lo que quieren para su país. Es decir, Orbán decía que él no quería dejar su país a los inmigrantes, quería dejárselo a sus nietos. Es decir, tienen una mentalidad de que yo quiero esto, que en Hungría sea, Polonia sea, en el futuro sea esto. La mentalidad de patria es igual a casa. Sí. No hagas con tu patria lo que no harías con tu casa. Sí, así es. Y entonces, ¿qué ocurre con políticos como Sánchez? Incluso algunos de los políticos que hemos visto antes, Sarkozy y compañía, que solamente están pensando en ganar unas elecciones en su interés personal. No están pensando cómo va a ser Francia dentro de 20 años. Sí. Uno que no ha salido, que no habló de la inmigración, pero sí habló, por ejemplo, del peligro de la guerra civil, fue Hollande, François Hollande, socialista. Sí, sí. Es decir, sí, pero claro, cuando habéis estado ahí, ¿qué habéis hecho para evitar esto? No han hecho absolutamente nada. Han seguido el guión y no han estado mirando, por en este caso, por el interés de Francia, ¿no? Y lo peor de todo es que yo creo que, en fin, que les aplaudiríamos incluso si se dieran cuenta ahora. Es decir, ha habido algún político, incluso de la izquierda alemana, antiguo socialdemócrata y que pretende seguir siéndolo, no sé, que está subrayando esto, es decir, que está diciendo, señores, ¿qué estamos haciendo? Es decir, este señor se lo cree. Pero mucho me temo que este tipo de discursos incipientes en la boca de muchos de los políticos a los que nos referimos no significa nada. Significa simplemente que en ese momento coyuntural, concreto, ese debate estaba sobre la mesa y tenían que decir algo. Y tenían que decir algo referido a aquello que los oyentes deseaban escuchar, y por tanto decían estas cosas, pero no se lo creen. Sarkozy habló en materia de inmigración muchas veces con mucho sentido común, en materia de educación también, atacando las consecuencias del 68 y del imperio progre y de la hegemonía cultural progresista, pero no hizo absolutamente nada en ningún terreno, lo cual es todavía peor. Bueno, aquí también el Partido Popular también ha hecho algunos mensajes muy parecidos y no ha hecho absolutamente nada. Bueno, el mismo De Gaulle es el que obliga a Francia a abandonar Argelia, también abandona a muchísimos argelinos, a millones de argelinos que lucharon por una Argelia francesa, y sin embargo, unos años más tarde, antes de que acabe la década de los 60, los acuerdos de Evian son del 62 y De Gaulle dimite en el 69, firma un acuerdo con el gobierno argelino, el del FLN, un régimen de partido único socialista, para que empiecen a venir argelinos a trabajar en los suburbios de París y de Lyon y en las minas de Pas de Calais, para trabajar por presiones de la gran empresa, de la gran industria. O sea, por un lado, echas a los franceses de Argelia, y por otro lado, unos años más tarde, traes a esos argelinos a Francia. Pero es algo importante que has dicho, que es por presiones de la industria. Por presiones de gente que quiere máximo beneficio, mínimo gasto. Bueno, pero ese político, De Gaulle, que tiene fama de gran estadista y bueno, consigue sentar a Francia entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. No es menguado mérito, don Pedro. Bueno, pues entonces es el que al final acaba sometiéndose a los deseos de la gran industria. Ahí te muestra quién manda, y es el problema. Y la verdad, estos incidentes que están pasando en Suecia, en Francia, no nos cogen de sorpresa los que conocemos la historia de Estados Unidos, que se presenta como la nación multicultural por antonomasia, la que reúne a todos los hombres con independencia de su origen. Sin embargo, la historia de Estados Unidos es una historia de violencia racial, no digo de clase, sino de racial desde sus mismos orígenes, de los, vamos a decir, los colonos ingleses contra la población nativa india, a su vez de los colonos ingleses o los ya independientes, los WAS, White Anglo-Saxon Protestant, contra los irlandeses católicos, más tarde contra los polacos católicos. Igualmente, a partir de la Guerra de Secesión, en el último tercio del siglo XIX, contra los chinos que venían a construir el ferrocarril, sobre todo en California. Después ellos se van enfrentando en distintos grupos. El propio padre de los Kennedy, el clan Joseph Kennedy, se enfadaba mucho cuando le decían que era el jefe de la comunidad irlandesa en Estados Unidos. Él decía, mis hijos han nacido en Estados Unidos, yo he nacido en Estados Unidos. ¿Qué tienes que hacer para que te consideren norteamericano? Es que la tensión racial es un hecho en la historia. Ser protestante. Tengo una pregunta para ustedes, nos queda muy poquito tiempo. Tengo una pregunta para ustedes porque el otro día me la formulaba al hilo de lo
del asunto de Saint-Denis, que es lo que, bueno, en origen nos convoca hoy. Yo creo que a la vista de lo que está sucediendo, no hay que preguntarse ya cómo es que los franceses votan a Le Pen, sino cómo es que votan a Macron. O sea, esta es la pregunta. Lo que tiene que sorprender es cómo es que los franceses votan a Macron. Porque incluso aunque París no sea Saint-Denis, no llega a esos límites, digamos, de densidad delincuencial en cuanto a las mafias de inmigrantes, etcétera, París es muy problemático, se ha vuelto una ciudad muy problemática. Sin embargo, París es el lugar de Francia, de alguna trascendencia, donde Le Pen saca los peores resultados. Sí, un 5% en primera vuelta. Efectivamente. Es decir, ¿cómo es posible esto? Dicho de otra manera, preguntado de otra manera, si el problema está en las ciudades, el problema de la inmigración está en las ciudades, mucho más que en el campo, ¿por qué la sociología electoral nos demuestra que, en cambio, el voto a Le Pen es mucho más fuerte en el campo que en las ciudades, donde no existe el problema de la inmigración, o este es menor que en el campo? Es decir, es una cuestión... El lavado de cerebro en las ciudades es mucho mayor y mucho más consistente y mucho más tiempo que... Sí, perdón, Javier, vamos a ver, París vota a Macron, y en París se está viendo, que sin llegar a los extremos de Saint-Denis, pero en París se está viendo que hay bandas también... Pero ya sabemos, Fernando, la programación mental mediante trauma. O sea, da igual... Además, esto, el Yuri Bezmenov, la famosa entrevista que le explicaba, ¿no? Sí. Da igual ya lo que ocurra, da igual los hechos que les expongas. Sí, ya sí que da igual. Da igual que la gente va a seguir creyendo lo que quiere creer. Bueno, da igual. Entonces, en las ciudades donde hay más densidad de población, donde todo se concentra, donde están los barrios, donde está la modernidad, donde está el capital, donde está la mayor concentración de ideología, por así decirlo. Y luego en la vida, en los pueblos pequeños tienes más contacto con el vecino, estás más expuesto a la naturaleza, tienes otros ámbitos de sociabilizar o de socialización. En las ciudades no, y eso lo estamos viendo aquí también. Barcelona, Madrid quizás sea un hecho diferente, pero también tenemos esa izquierda que está ahí latente y siempre está en el magma. En las grandes capitales en España también pasa lo mismo, ¿no? En cambio en los pueblos es la gran diferencia. Por eso también favorecen esa transición, y también hablamos ya de la cuarta revolución industrial, que quieren ese éxodo masivo hacia las ciudades, esas ciudades inteligentes, porque es donde mejor está la población más controlada. Yo quiero añadir un factor a lo que ha dicho don Javier, que es que en sitios como París o Marsella, donde venció Mélenchon, ya se ha producido la gran sustitución. ¿Quiénes viven en París? Pues viven inmigrantes subvencionados, viven pequeños delincuentes, que también subvencionados, viven funcionarios, que suelen votar socialista, izquierda, y viven jubilados con muy buenas pensiones, que suelen votar a los republicanos, o sea, al PP local. O sea, el francés nativo con sueldo medio o bajo no puede vivir en París. Ni en París, ni en Lyon, ni en Estrasburgo. Entonces se va a los pueblos de los alrededores, a la corona de estas grandes ciudades, y es ahí donde sí gana, que la primera, pues la Marine Le Pen. Luego el campo, además, es el que más está sufriendo los efectos de la globalización. Y bueno, con todo lo que vimos, el elemento de los chalecos amarillos, todo eso son los que más han sufrido las políticas de Macron y los que más han reaccionado, y de hecho por eso el Frente Nacional allí es tan fuerte, bueno, la agrupación nacional es allí tan fuerte. Lo que dicen de las ciudades también es verdad, aparte de esa casta privilegiada que ese funcionariado que se está tratando de crear. Mira Hungría cuando estuvimos, ¿no? Solo ganan en la capital, sí, el resto del país en Hungría, por ejemplo, sí, cierto. La izquierda gana en Budapest. El resto del país no pierde. El resto del país es completamente naranja, ¿no? Que, como decía Orbán, se podía ver desde la luna, ¿no? Pero eso sí. Probablemente desde Bruselas. Sí, de Bruselas también. Vamos a ver cómo afecta todo esto a Macron en las legislativas. Sí, y en 2024 bueno, vamos a ver, porque de todo esto se extraen unas cuantas enseñanzas, pero sobre todo que la realidad importa menos que la percepción. Y el relato más que el dato. Y que hay una reelaboración de datos a partir del relato, y que quien domina el relato se impone. Y esto nos conduce a la batalla cultural y nos conduce a muchas cosas que ya no podemos abordar hoy porque estamos fuera de tiempo. Hace rato se me están enfadando. Puedo hacer una recomendación rapidísima. Sí. Cuando estuvo Macron en Marsella y se hizo unas fotos, bueno, aquello era maravilloso, todos estaban muy felices, y Marine Le Pen dijo que si querían conocer la realidad de Marsella, era una película que se llama Bac Nord, Llegada Criminal, y creo que merece la pena ver esa película para ver realmente, y hablamos de Marsella creo que hace más de 15 años. Sí. Imaginemos cómo está ahora. Pues multiplicado por 15 probablemente. Muchísimas gracias, don Álvaro, don Pedro, don Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues, en fin, no voy a decir nada más, que todo se puede malinterpretar y ya hemos dicho bastantes cosas al respecto. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias por estar ahí cada noche, y esperemos que mañana, pues también, nos hagan un huequecillo en sus vidas. Hasta mañana.